Rodrigo de Borja, quien fuera luego el Papa Alejandro VI, nació en 1431. Fernando de Aragón llegó al mundo en 1452. Se apoyaron, se traicionaron, se manipularon y se respetaron. Mientras vivieron, el mundo anduvo al ritmo que ellos le impusieron. Fueron dos personalidades incomparables del Renacimiento que unificaron y centralizaron estados dispersos y se apoyaron solo en su autoridad y astucia. El mundo moderno habría sido diferente sin ellos. Alejandro VI y Fernando el Católico. Lo primero que hay que decir de ambos es que son aliados, son políticamente aliados, colaboraron y aunque quizá, como suele ocurrir por otra parte, Fernando el Católico consideró que no lo apoyaba suficientemente. Siempre ha habido una ansiedad de la monarquía española respecto a los papas amigos, pidiéndoles quizá más de lo que los propios papas podían generar. Esa es una constante. También se da en el caso de Alejandro VI, pero indiscutiblemente, en mayor o menor grado, la alianza existió, la colaboración existió. La familia Borgia es una familia valenciana que se instala, pasa a través de Nápoles, llega a Roma, ocupa el pontificado y por tanto hay una posibilidad o de asociación o de colaboración o de conflicto entre el pontificado, Nápoles, la corona de Aragón y por tanto de rebote, en el momento en que la corona de Aragón y la de Castilla se asocian, digamos, a través del matrimonio de Fernando e Isabel, aquí se crea toda una especie de trama de posibilidades de conflicto que van a dar mucho juego. Rodrigo de Borja nació en la ciudad amurallada de Xàtiva, en Valencia, el 1 de enero de 1431. Fue hijo de Jofre de Borja e Isabel de Borja, miembros de una familia de la baja nobleza. Tuvo 2 hermanos y 4 hermanas. Su padre lo destinó desde su nacimiento a la vida eclesiástica, ya que no era el primer hijo varón. En ese destino tenía ya un antecedente familiar relevante. Su tío materno, Alfonso de Borja, fue obispo de Valencia en 1429 y obtuvo el capelo cardenalicio en 1444. Es una cosa totalmente insólita, yo creo que única en la historia de Europa y en la historia de la Iglesia. Una familia que procede de un territorio relativamente marginal, de uno de los reinos de esta corona de Aragón, del reino de Valencia, una familia de la pequeña aristocracia local, de Xàtiva, y que a través de una serie de carambolas, primero hay un personaje de esta familia, que es un jurista importante, pues consigue Alfonso el Magnánimo le encarga la solución final del cisma de Occidente con el reducto que quedaba en Peníscola, lo soluciona, lo hace obispo de Valencia, después se lo lleva a Nápoles, en Nápoles es canciller de Alfonso el Magnánimo, que acaba de ocupar o de conquistar el reino de Nápoles. La presencia del futuro papa en Xàtiva fue breve. A la muerte de su padre se trasladó a Valencia. Desde allí, Rodrigo se trasladó a Bolonia, en cuya universidad estudió Derecho. También frecuentó artistas, filósofos, tabernas y burdeles. En esa época, los Borja italianizaron su apellido, que de aquí en adelante pasó a Borgia. Mientras tanto, el 10 de marzo de 1452, había nacido en la localidad de Sos, en Aragón, el infante Fernando, hijo de Juan de Aragón y doña Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla. El nacimiento de Fernando hizo que su hermanastro, Carlos de Viana, hijo del primer matrimonio, temiera ser desplazado y comenzasen las hostilidades contra su padre por la corona de Navarra. Al fin, acorralado política y militarmente, Carlos huyó a Nápoles refugiándose junto a su tío Alfonso.
Por la misma época, en el vecino reino de Castilla, Juan II había fallecido, siendo sucedido por Enrique IV. Para consolidar su posición, Juan de Aragón se entrevistó con él en 1457, prometiéndose mutuamente la más firme paz. Para garantizarla, se propusieron unir matrimonialmente a Fernando y Juana, hijos de Juan, con los pequeños Isabel y Alfonso, hermanastros de Enrique. Fue la primera vez que se habló del casamiento entre Fernando e Isabel. A todo esto, el tío de Rodrigo de Borja había sido elegido papa con el nombre de Calixto III en 1455. Su autoridad era continuamente desafiada por los diversos nobles que controlaban, supuestamente como vasallos de la Iglesia, pero en verdad como señores autárquicos, los estados pontificios. Borja es una familia valenciana que, aprovechando la circunstancia de que uno de ellos llega a ser papa, Calixto, entonces van a instalarse en Roma, donde ingresan en el Colegio de Cardenales y empiezan a hacer una gran política. Así ascienden, como otras familias de la época, no es la única, los Medici, los Boncompagni, es decir, hay muchas familias que van medrando y llega un momento en que su poder en Roma es tan fuerte que cuando eligen Papa Sixto IV, este prácticamente descansa todos los asuntos de España sobre los hombros de Rodrigo Borja, que va a ser el futuro Alejandro VI. Desarrolla una política sumamente importante y además con mucho éxito. Rodrigo Borgia se doctoró en 1456 en Derecho Canónico. En 1457, Calixto III lo nombró vicecanciller de la Santa Madre Iglesia. Al año siguiente, recibió también de manos de su tío el obispado de Valencia. Calixto III falleció en 1458, pero el nuevo papa, Pío II, al igual que luego Pablo II, mantuvieron al joven valenciano en sus cargos. El obispado de Valencia seguramente era el centro de poder más importante del reino, sobre todo por las rentas, porque tenían unas rentas económicas muy importantes y un peso fundamental. Entonces tienen el obispado de Valencia y el ducado de Gandía, con lo cual lo que es, digamos, se convierte la familia Borgia en un poder fundamental dentro del reino de Valencia. Eso es lo que le interesa a él en esas relaciones. Y por otra parte le interesa estar en buena relación por el tema de la familia de los Aragón de Nápoles. También murió en 1458 Alfonso el Magnánimo, a raíz de lo cual Juan de Aragón recibió la corona con el nombre de Juan II, y su hijo Fernando recibió los títulos de Duque de Montblanc, Conde de Ribagorza y Señor de Balaguer. De todas maneras, el futuro rey católico tenía entonces cerrado el acceso a la corona. Su hermanastro mayor, Carlos de Viana, que contaba con el apoyo de la nobleza, fue nombrado lugarteniente general de Cataluña y reconocido como heredero. Sin embargo, Carlos falleció repentinamente poco después y su lugar fue ocupado por el infante Fernando bajo la tutela de su madre. En 1462 se produjeron violentas revueltas campesinas producidas por los malos usos de la nobleza. Juan actuó rápidamente y logró una pacificación casi inmediata. Sin embargo, la paz no fue aceptada por los señores catalanes, que pretendían escarmentar a los sublevados. Ante el nuevo conflicto, Juan II firmó con Luis XI de Francia el Tratado de Bayona, por el que el rey francés le daba apoyo militar. Como garantía de pago por la ayuda, Juan entregaba el Rosellón y la Cerdaña. La Guerra Civil Catalana duró hasta 1472. En ella tuvo su primera acción de armas el infante Fernando. En 1466, los rebeldes catalanes nombraron rey de Cataluña al angevino Renato de Anjou, que fue secretamente apoyado por Luis X de Francia.
apoyo pronto seguido del envío ya para nada secreto de tropas francesas. La situación se hizo verdaderamente peligrosa para Juan II. Para empeorar las cosas, en 1468 murió Juana Enríquez. Por entonces, Fernando fue nombrado rey de Sicilia, pues su padre temía que los franceses aprovecharan la guerra para apoderarse de sus posesiones. La corona de Aragón tiene en aquel momento territorios que son básicamente la isla de Córcega, la isla de Sicilia, que pertenecen a la corona, y una influencia directa sobre el reino de Nápoles, donde hay una dinastía procedente de Alfonso el Magnánimo. A todo esto había fallecido también Blanca, hija de Juan II, dejando viudo y sin descendencia a Enrique IV de Castilla. Entonces, el rey castellano contrajo matrimonio con Juana de Portugal, con quien tuvo una hija que recibió el nombre de la madre. Sin embargo, fue apodada la Beltraneja, porque voces interesadas hicieron correr el rumor de que era hija de la reina y de su supuesto amante, don Beltrán de la Cueva. Estas maledicencias preparaban el terreno para la discusión de la sucesión dinástica, en la que una parte de la nobleza apoyaba la sucesión del príncipe Alfonso y, fallecido este, de la infanta Isabel, frente a Juana. Juana nace el 28 de febrero de 1462. Entonces tuvo que ser engendrada a finales de mayo o junio. Durante todos estos meses que forman la primavera y el verano y tal, Enrique ha estado viviendo en Navarra en una guerra y la reina ha estado viviendo lejos y no hay noticia ninguna de que se hayan encontrado. Por consiguiente, lo que alega el marqués de Villena es que ni siquiera puede ser hija del rey. Este es el argumento que se está manejando y que a Isabel al principio le hace dudar mucho, porque no se fía nada de todas estas circunstancias. Pero hay un momento en que dice a sus consejeros: si yo tuviera la menor duda de la ilegitimidad, yo nunca hubiera reclamado la corona en modo alguno. Isabel de Castilla apuró entonces, a espaldas de su hermanastro, las negociaciones para su boda con Fernando de Aragón, quien además de joven y apuesto, ostentaba un muy rico perfil político y militar. El compromiso se formalizó en marzo de 1469, mediante la firma de capitulaciones en Cervera. La boda se realizó el 18 de octubre de ese año. Para poder concretarla se falsificó una bula de dispensa real, pues los novios eran parientes cosanguíneos. La respuesta de Enrique IV a ese matrimonio secreto consistió en desheredar a Isabel y reivindicar el derecho al trono de su propia hija. La solución a la situación irregular originada por la bula falsificada vino de la mano de Rodrigo Borgia. Este, para entonces, era un poderoso y respetado cardenal en Roma, donde también eran conocidas su ambición, su avaricia, su gusto por las grandes fiestas y por las bellas mujeres. Tuvo en esos años varios hijos de diferentes madres: Pedro Luis, Girolama, Isabel, César, Juan, Lucrecia y Jofré. A todos dio su apellido, a pesar de que luego, al ser nombrado papa, adujera que se trataba de hijos adoptivos. De todas formas, el hecho, por corriente, distaba de ser escandaloso, pues también se les conocían hijos a Pío II, Sixto IV e Inocencio VIII, entre los papas anteriores a él, por no hablar de obispos y cardenales. Julio II y Pablo III, papas posteriores a él, también fueron padres. Hay que tener en cuenta que era bastante habitual que los prelados, obispos, cardenales, etcétera, tuvieran hijos en aquella época. Es bastante normal. Y por tanto, pues tiene el gran problema de, de colocar con matrimonios de alto nivel a sus propios hijos, y esto también entra en conflicto con las grandes familias romanas de la época, acostumbradas a dominar la política romana y a dominar también el pontificado. Lo cierto es que al iniciar su pontificado, Sixto IV, Rodrigo Borgia, ya brillante vicecanciller de la Iglesia, fue enviado en misión diplomática a España. Su objetivo era investigar la posibilidad de que los reyes de Sicilia,
así como las demás cortes de España y Portugal, se sumasen a una proyectada cruzada contra los turcos. Rodrigo Borgia desembarcó en Valencia en junio de 1472, siendo recibido con incomparable algarabía y múltiples muestras de afecto. El cardenal comprendió inmediatamente que los soberanos de España y Portugal no estaban interesados en una nueva cruzada. Dedicó entonces sus esfuerzos a resolver el conflicto dinástico castellano. Casi desde el principio, Rodrigo defendió la posición de Isabel y Fernando, logrando la reconciliación de la pareja con Enrique IV de Castilla. Por otra parte, consiguió con gran celeridad que Sixto IV otorgase la bula oficial que legitimaba el casamiento de Isabel y Fernando. Rodrigo Borgia tenía en el asunto un interés político claro. La legitimación de la pareja real era el requisito para la futura unión de las coronas aragonesa y castellana. Resuelve, desde el punto de vista de la Iglesia, el gran conflicto que se había planteado en España. Él descubre la importancia que tienen Fernando e Isabel. En cierto modo podemos decir que cambia la política de Roma en favor de ellos. Había dudas sobre cuál era el camino más adecuado, y él es el que toma la decisión. Estos son los que verdaderamente nos convienen, y a partir de ese momento hay una relación muy estrecha. Luego, el cardenal Borgia intercedió en el conflicto que sostenían los nobles catalanes con Juan II de Aragón. Apoyó al rey, pero pidió y obtuvo clemencia para los rebeldes, y con ello posibilitó la pacificación del territorio. En septiembre de 1473, el vicecanciller retornó a Roma. No obstante, la paz entre Aragón y Francia sería efímera, porque en junio de 1474 Luis XI invadió el Rosellón, y aunque reconoció la soberanía aragonesa sobre esos territorios, exigió un fuerte rescate para su total devolución. En diciembre de ese mismo año murió Enrique IV, y de inmediato Isabel se hizo proclamar reina de Castilla. Pero Portugal y Francia apoyaron las aspiraciones de Juana la Beltraneja, lo cual dio lugar a una confusa guerra civil en el territorio castellano. Fernando mostró entonces sus virtudes de guerrero, dispersó las tropas portuguesas y rindió a Burgos, Zamora y Toro, que apoyaban a Juana. En el verano de 1477 se sometieron las últimas fortalezas rebeldes en el Duero Medio. Mientras tanto, Ferrante I de Nápoles, hijo bastardo de Alfonso el Magnánimo, contrajo matrimonio con Juana de Aragón. El cardenal Rodrigo Borgia fue quien coronó a la nueva reina de Nápoles. Con esa unión se aseguraban las posesiones españolas en el Mediterráneo ante cualquier posible incursión francesa sobre Cerdeña o Sicilia. Ese espacio de política exterior común tiene una línea que es la contención del expansionismo francés, que está llegando a los Pirineos y a Navarra. Navarra todavía estaba en la órbita francesa, por una parte. El espacio mediterráneo, consolidar el poder mediterráneo, sobre todo en el reino de Nápoles, para lo cual necesitan una cierta complicidad con el pontificado, y a partir del momento de 1492, pues el tema de la expansión atlántica, es decir, los viajes, nuevos territorios que todavía no se sabe muy bien qué son, ni qué serán, ni aquello en qué resultará, y entonces empiezan a funcionar por primera vez todo aquel conjunto hispánico como una entidad de proyección exterior. Al morir el rey Juan II en 1479, Fernando asumió la corona como Fernando II de Aragón. Ese mismo año venció definitivamente a Alfonso V de Portugal en la batalla de Albuera. La derrota portuguesa terminó con las posibilidades de Juana. Portugal y Castilla firmaron la paz, y Juana, la hija de Enrique, se recluyó en el convento de Clarisas de Coimbra. Para completar la dicha de Fernando e Isabel, ese año nació su tercer vástago, la infanta doña Juana. En
1478, el Papa Sixto IV había creado la Inquisición con la finalidad de investigar y castigar tanto las herejías como las falsas conversiones de judíos, que en secreto mantenían sus creencias y costumbres prohibidas. Fernando vio en ello la oportunidad de montar un sistema represivo independiente de las diversas jurisdicciones y obediente, por lo tanto, al poder de los reyes. La maquinaria represiva se mostró mortalmente eficaz, tanto que el Papa derogó en 1482 la bula de 1478, exigiendo el regreso a la situación anterior, levantando las jurisdicciones de los respectivos obispos y reclamando una mejor defensa para los acusados. Fernando no se mostró dispuesto a desechar esta Inquisición centralizadora que venía a eliminar las viejas inquisiciones medievales jurisdiccionales. No solo rechazó la derogación, sino que amonestó al Papa, exigiéndole que dejase en sus propias manos el manejo de la cuestión. Sixto IV se declaró vencido y en octubre de 1483 nombró inquisidor general de Aragón, Valencia y Cataluña, por solicitud de Fernando, a Fray Tomás de Torquemada. El cardenal Rodrigo Borgia sabía que Sixto IV era un papa débil, del que no cabía esperar que fuera capaz de enfrentar a un soberano como Fernando, empeñado en afianzar su trono y en implementar todos los mecanismos centralizadores. No obstante, años más tarde, en 1492, al ser elegido papa, dejó ver sus diferencias con las políticas de Fernando e Isabel, acogiendo a los judíos expulsados de España. Fernando protestó ante esta muestra de tolerancia, pero el Papa Borgia se negó rotundamente a acceder a las pretensiones del rey aragonés. Y de hecho en Roma le dio muy poca cuerda, muy poca cancha a la Inquisición, muy poca. Y cuando se plantea el tema de los judíos, él evidentemente no estuvo de acuerdo, el Papa. Entonces ahí apareció una especie de reacción muy dura, sobre todo por parte de Isabel la Católica, contra el Papa. Ella veía al Papa como una especie no sé, no digo como un degenerado, pero casi por el estilo. Sobre todo no podía entender, claro, no se podía entender que una buena parte de esos judíos expulsados, sobre todo los valencianos, acudieron a Roma y fueron protegidos por el Papa, porque de hecho acudieron a Roma muchísimos de ellos y fueron protegidos por el Papa, más protegidos directamente. Y esto, bueno, la reina no lo podía soportar. Aparte de que no podía soportar, digamos, lo que llamaríamos su libertad de costumbre. Pero todavía faltaban varios años para ese primer roce. Mientras tanto, el vicecanciller hizo nombrar a su hijo, César Borgia, de 6 años, canónigo de la Catedral de Valencia, protonotario apostólico y archidiácono de Xàtiva, títulos a los que pronto agregaría los de tesorero de la Catedral de Mallorca y archidiácono de Tarragona. En 1484 falleció Sixto IV y accedió al papado Inocencio VIII. Pero Rodrigo Borgia ya era sin duda el hombre más poderoso en todo el Vaticano. En 1485, por su papel en la guerra contra el reino nazarí de Granada, el primogénito del vicecanciller de la Iglesia, Pedro Luis Borgia, recibió de Fernando de Aragón el ducado de Gandía. Luego, su padre arregló su matrimonio con María Enríquez, prima del rey español, aunque la boda no pudo concretarse porque el joven falleció prematuramente. Su ducado y su novia pasaron entonces a su hermanastro Juan. Mientras tanto, el joven César Borgia era destinado a la carrera eclesiástica, estudiando en las universidades de Perugia y Pisa hasta ser nombrado obispo de Pamplona. La guerra contra los musulmanes, bajo la dirección de Fernando, se prolongó con algunas interrupciones hasta enero de 1492, en que capituló Boabdil, el último rey de Granada. Boabdil se convirtió en un súbdito más de los reyes españoles, hasta que optó por abandonar la península y afincarse en el norte de África.
El cardenal Borgia festejó en Roma la conquista de Granada, organizando al domingo siguiente una corrida de toros en su Palacio del Vaticano. Fue entonces cuando dio a Fernando e Isabel la denominación que aún hoy los identifica, los Reyes Católicos. Hay que tener en cuenta que ni España ni Italia existían políticamente como tales. España es un conjunto de monarquías. Está la monarquía portuguesa, por un lado, con relaciones bastante fuertes con Castilla. Está la monarquía castellana, que en ese momento está en el proceso de acabar de completar el territorio con la conquista de Granada, que fue un hecho fundamental, importante. De hecho, la conquista de Granada es el mismo año que el acceso al pontificado de Alejandro VI. Y está el reino de Aragón, que tiene su peculiaridad porque es un reino que son 3 reinos, en realidad. Hay un rey con 3 reinos totalmente autónomos en todos los sentidos, con una gran proyección sobre Italia, que esto es un elemento fundamental. En 1492, con pocos meses de diferencia, murieron Lorenzo de Medici y el Papa Inocencio VIII. El cónclave de cardenales eligió papa a Rodrigo Borgia, quien asumió con el nombre de Alejandro VI. Fernando e Isabel vieron el ascenso del valenciano con desconfianza. No era este un papa al que pudiera manipularse fácilmente. Alejandro VI se propuso reanimar las finanzas vaticanas imponiendo una fuerte reducción de gastos. A la vez, nombró a su hijo César, de 17 años de edad, arzobispo de Valencia y primado de España. Pocos meses después, lo haría cardenal. En general, promovió inmediatamente a todos los miembros de su familia cercana, buscando crearse un entorno favorable. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, al servicio de Fernando e Isabel, descubrió las Indias Occidentales. En virtud de un tratado suscrito años antes que le concedía todas las islas de Occidente excepto las Canarias, Portugal reclamó las tierras descubiertas. La cuestión fue llevada ante Alejandro VI para su arbitraje. Este estudió el problema y se pronunció a favor de España, con la condición de que se educara en la fe católica y en el modo de vida europeo a los habitantes de esos nuevos territorios. En una bula posterior, propuso una línea divisoria de norte a sur, a 100 leguas de Cabo Verde y de las Islas Azores, como demarcación de 2 zonas de influencia para futuros descubrimientos. Portugal aceptó la bula papal y España amplió las 100 leguas originales a 270. El acuerdo entre ambos países fue firmado en Tordesillas el 7 de junio de 1494. Alejandro VI es el hombre de las bulas que establecen lo que va a ser el principio sustancial para América, el reconocimiento de los derechos naturales de los indígenas de América, la prohibición de que se pueda reducir a esos indígenas a esclavitud. Lo intentará hacer Colón y le saldrá muy mal porque le obligarán a devolver la libertad a todos estos esclavos y además a pagar la indemnización correspondiente, lo cual es muy duro. Alejandro VI también había comenzado a mover sus fichas en prevención del inminente avance francés sobre la península italiana. El Papa organizó una liga con Milán, Venecia y los propios estados pontificios para defender el territorio italiano. A él le preocupaba, a los Borja en general, le preocupaba mucho el que la Iglesia dispusiera de una independencia política completa. Y de ahí la importancia que otorga a la defensa de los estados pontificios, lo que llaman el patrimonio de San Pedro, y de ahí la derivación de que el Papa se convierta en el fondo en un príncipe político más, entrando en ligas, enfrentándose unas veces con Francia, aliándose otras veces con Francia, pero siempre con la idea metida en la cabeza de que si un día llegara
en que el Papa no dispusiera de territorios sobre los cuales ejercer su soberanía, perdería también su independencia eclesiástica. Ese era su proyecto, crear un Estado en el centro, entre el norte y el sur. Y estas son las cosas que son realmente apasionantes, ¿no? Que un muchacho que nace de Xàtiva, que llega a Papa y quiere crear un Estado nuevo en el centro de Italia, un doble Estado, consolidar el Estado del pontificado y crear otro para su hijo, con ideas nuevas además de lo que es el gobierno y de lo que es el ejercicio del poder. Al morir Ferrante, rey de Nápoles en 1494, Carlos VIII de Francia aceleró los preparativos de invasión. Alejandro VI trató de disuadir al rey francés, pero sin éxito. La expedición francesa para invadir Italia se inició en septiembre de 1494, con más de 50.000 hombres. En Milán, Ludovico el Moro se sometió sin luchar. Venecia se declaró neutral. En Florencia, el pueblo, enardecido por un fraile dominico llamado Jerónimo Savonarola, quien calificaba a Carlos VIII de enviado de Dios, expulsó a Pedro de Médici y a su familia y agasajó al invasor. También los vasallos papales se pusieron del lado del rey francés, que entró en Roma el 31 de diciembre. Hizo una serie de imposiciones al Papa, pero este las rechazó atrincherándose con 3.000 soldados en el castillo de Sant'Angelo. Las negociaciones culminaron en la autorización papal para el paso del ejército francés por los territorios pontificios, lo cual era de todos modos un hecho consumado. Carlos VIII, por su parte, juró obediencia al Papa. Entró en Nápoles en febrero de 1495, mientras el rey Alfonso, sucesor de Ferrante, se refugiaba en Sicilia. En marzo, cuando más sólida parecía la presencia francesa en Italia, Fernando de Aragón convocó una Liga Santa contra el invasor. La integraron, además de España, Milán, el emperador Maximiliano I de Alemania, Venecia y los estados pontificios. Los intereses geopolíticos, digamos internacionales, de lo que pudiera ser en este momento Fernando Católico, van dirigidos sobre todo a este espacio mediterráneo de predominio básicamente catalano-valenciano, por decirlo así. La Liga fue promulgada por Alejandro VI, quien mudó su residencia a Orvieto junto a su hijo César y 7.000 hombres armados. Solo volvería a Roma cuando el rey francés hubo abandonado la zona en su camino de regreso hacia el norte. La proclamación de la Liga Santa fue suficiente para que Carlos VIII decidiera abandonar Nápoles, dejando en ella al duque de Montpensier. La escuadra española fondeó en la bahía y las tropas castellano-aragonesas conquistaron la capital, firmando una tregua con el virrey francés y devolviendo a Alfonso la mayor parte de su reino. A la vez, Alejandro VI redactó una bula en agosto de 1495, amenazando con la excomunión al rey francés y a quienes lo secundasen en sus propósitos de guerra en Italia. Fernando se dedicó a organizar una coalición europea contra las ambiciones francesas. Para asegurar la alianza con el emperador Maximiliano I de Alemania, Fernando concertó el matrimonio de su hija Juana de Castilla con el archiduque Felipe el Hermoso y el del príncipe heredero Juan con Margarita de Austria. Con similar finalidad, la infanta castellana Catalina de Aragón fue casada con el príncipe de Gales y la infanta Isabel con Manuel el Afortunado, rey de Portugal. La breve invasión francesa dio mucho que reflexionar al Papa. El modo en que los vasallos pontificios se habían sometido al invasor, dejando sin protección alguna a Roma, daba testimonio de su ineficiencia. Todos esos señores estaban siempre dispuestos a venderse al mejor postor, y solo les interesaba su riqueza. Alejandro VI llegó a la conclusión de que debía someter a su autoridad esos territorios. Llamó a Juan de Gandía a Roma y lo nombró confalonero de la Iglesia, lo que equivalía a lugarteniente del Papa para cuestiones militares. De hecho,
jefe del ejército pontificio. La primera campaña fue dirigida contra el clan Orsini. Después de varias batallas de desigual fortuna, el Papa y la familia Orsini firmaron en febrero de 1497 un tratado por el cual ésta debía indemnizar a la Iglesia con una fuerte suma y entregar al Vaticano el castillo de Isola. En Florencia, Savonarola fue advertido severamente de que cesara en sus prédicas antipapales, y por hacer caso omiso de ello, se le excomulgó. No obstante, se atrevió a excomulgar a su vez al Papa. A pesar de la petición romana de que se le remitiese para juzgarlo, fueron las autoridades florentinas quienes decidieron encargarse del fraile. Savonarola fue declarado hereje y cismático, e inmediatamente se le entregó al brazo secular. Fue colgado y luego su cadáver ardió en la hoguera. En junio de 1497, después de haber cenado con su hermano César Borgia y con su madre, Vanozza Catanei, Juan de Gandía tomó su montura y se dirigió al Vaticano con un solo hombre como escolta. Varios individuos los atacaron y asesinaron arrojándolos al río. El dolor del Papa fue inmenso y lo llevó a anunciar una reforma de la Iglesia, sugiriendo además que pensaba seriamente en abdicar y retirarse a un monasterio. Paradójicamente, ese mismo año, los reyes católicos iban a conocer un dolor similar. En octubre de 1497 falleció su hijo y heredero, Juan. Isabel jamás se recuperaría de la desolación que esa pérdida le produjo. Fernando, más político que su esposa, trató de pensar en la continuidad dinástica. Su hija mayor, Isabel, estaba casada con el rey de Portugal, y a ella le correspondía heredar la corona a pesar de las aspiraciones del esposo de su otra hija Juana, el veleidoso Felipe el Hermoso. Muerto su hijo Juan de Gandía, Alejandro VI decidió que César Borgia abandonara la carrera eclesiástica para emprender la militar. Ante un consistorio reunido en 1498, César reconoció su incapacidad para cumplir los deberes de la dignidad que ostentaba y solicitó humildemente que se le devolviera su estado laico, pues deseaba contraer matrimonio. Se le concedió inmediatamente la dispensa. Luis XII, que acababa de acceder al trono de Francia, se había dirigido al Papa solicitando la anulación de su matrimonio con Juana de Valois, para poder casarse con Ana de Bretaña, viuda de Carlos VIII, y poder así conservar la Bretaña unida al resto de Francia. Alejandro VI accedió a considerar el caso siempre y cuando el rey francés aceptase adoptar a César como alto colaborador. El matrimonio fue anulado y el Papa concedió la dispensa para la nueva boda que aseguró la unidad de Francia. El rey se apresuró a conceder a César Borgia el condado de Valence y Divois, así como una fuerza de 100 lanzas a costa de la corona. Se firmó un protocolo entre César y Luis, que Alejandro VI supervisó, por el cual el rey de Francia se comprometía a respaldar la conquista de la Romaña, siempre rebelde a Roma, y César asumía la responsabilidad de ayudar a Luis XII si éste fuese a emprender alguna acción en tierras de Lombardía. Es el momento en que César, que estaba destinado a la Iglesia, era cardenal, abandona su carrera eclesiástica para poder casarse con una Albret, una mujer de la dinastía navarra, y convertirse en duque de Valentinois y príncipe de Romaña y no sé cuántas cosas. Obviamente, Fernando se sentía cada vez más molesto por el cariz que iban tomando los acontecimientos. Luis XII ofreció entonces al hijo del Papa la mano de Carlota d'Albret, hermana del rey de Navarra. La boda se celebró de inmediato y la pareja tuvo una sola hija, Luisa. Hay un momento en que César Borja impone un poco a su padre la idea de que conviene mucho más la alianza con Francia,
para poder establecer el Ducado de Romaña y todo lo que él está soñando, el gran principado italiano que había llegado a crear entonces. Vamos. Y entonces hay un cambio en la política. Alejandro VI, que al principio no acudía a otra cosa más que a Fernando el Católico cada vez que se encontraba en una mala situación, a partir de 1500 cambia. El giro pontificio hacia Francia deterioró las relaciones de Roma con Nápoles, cuyo rey llegó a ofrecer a los turcos un puerto donde atracar su flota. El Papa reunió importantes fuerzas militares y atacó a algunos señores de los territorios eclesiales que habían tomado el partido de los aragoneses napolitanos, venciéndolos en combate. De ahí en adelante, su objetivo primordial consistió en levantar un estado pontificio fuerte y estable con la ayuda del rey francés. Poco después, Luis XII y su aliado César Borgia entraron triunfalmente en Milán. Cuando Luis XII regresó a Francia, cedió a César Borgia unos 15.000 soldados para su campaña. En un par de años, César aniquiló a todos los enemigos del Papa, constituyendo un verdadero Estado que gobernó y administró de modo ejemplar. Alejandro VI y en Fernando el Católico hay una idea de política familiar, la familia al servicio de la política. Alejandro VI es evidente, ahí están, se sabe y se conoce muy bien toda la peripecia de los Borgia, con todo el componente mórbido de la familia, pero la propia política matrimonial de Fernando el Católico responde también a un mismo objetivo de utilización de los familiares, en este caso sobre todo de las hijas, como peones al servicio de unos criterios políticos. O sea, la idea de la familia como previa al concepto de Estado me parece también muy clara en ambos casos. O sea, sirven a unos mismos objetivos en ese sentido. Aunque la política de uniones matrimoniales con fines políticos de los reyes católicos había sido muy clara, les produjo múltiples frustraciones. En 1498 falleció su heredera Isabel, y el 20 de julio de 1500 murió también su hijo, el príncipe Miguel, dejando la vía sucesoria asentada en Juana y su esposo Felipe el Hermoso, quienes vivían en Bruselas y habían tenido ya un hijo varón, Carlos de Gante, futuro Carlos I de España y Carlos V de Alemania. En 1502, la pareja llegó a España para obtener el reconocimiento como herederos. A la vez, la alianza española con Inglaterra se tambaleó al morir Arturo, el príncipe de Gales, esposo de Catalina de Aragón. Para solucionar el conflicto, Enrique VII propuso casar a la viuda con el nuevo príncipe de Gales, Enrique Tudor, hermano de Arturo y futuro rey de Inglaterra, boda que pudo realizarse gracias al permiso de Alejandro VI. Fernando firmó entonces un tratado con Francia para asegurar su hegemonía en el Mediterráneo, donde su flota combatía desde 1499 con los otomanos. Ofreció al rey francés reconocer su conquista en el norte de Italia y repartirse el reino de Nápoles en el sur. Nápoles implica el control de todo el sur de Italia y tener una posición estratégica en el centro del Mediterráneo, aparte de la importancia propia del reino de Nápoles y de la ciudad de Nápoles, que es una de las grandes ciudades europeas de la época. Luis XII preparó sus tropas y rápidamente se puso en marcha hacia el sur. Para librar de problemas su retaguardia, negoció un tratado de no agresión, una tregua en realidad, con Maximiliano de Alemania, ofreciéndole que cuando el hijo de Felipe el Hermoso y Juana de Aragón, el pequeño Carlos, accediese al trono imperial como Carlos V de Alemania, el ducado de Milán pasaría a su propiedad como dote de la hija de Luis XII, Claudia, con quien contraería matrimonio tan pronto su edad lo permitiese. El acuerdo entre Francia y España duró lo que un suspiro, y así las dos potencias se enfrentaron abiertamente.
pronto solicitaron al Papa que se pronunciara sobre la disputa. Alejandro VI se inclinó hacia Francia y ofreció a Luis XII las tropas pontificias bajo las órdenes de César Borgia. A cambio, exigió el apoyo francés en los territorios de la Iglesia. Alejandro VI y su hijo sacaron buen provecho del apoyo francés, pero Luis XII no obtuvo tanto como esperaba. En el fondo, el Papa no quería favorecer a ninguna de las potencias, más bien creía que debía impulsarse un nuevo equilibrio para Italia, sobre la base de un acuerdo entre Roma y Venecia. Pero a pesar de sus insistencias, Venecia nunca confió en él lo suficiente como para comprometerse en una alianza. Poco después, Luis XII inició una gran ofensiva contra los españoles en Nápoles y llamó a su lado a César. Este preparó las tropas, pero fue posponiendo la acción. E inesperadamente, en agosto de 1503, el Papa y su hijo cayeron gravemente enfermos. Hay quien dice que fue malaria y quien dice que fue el veneno. Lo cierto es que el 18 de agosto de 1503, el Papa Alejandro VI murió en presencia de 5 cardenales, mientras César, gravemente enfermo, logró sobrevivir y ocultarse a sus enemigos. Hecho prisionero por el nuevo Papa, Julio II, consiguió huir de la prisión, aunque solo fue para caer en manos de los españoles. Fernando lo hizo trasladar a España, donde fue recluido en una fortaleza real, de la que escapó en octubre de 1506. Encontró refugio en el Reino de Navarra, donde su cuñado, el rey Juan de Albret, lo nombró capitán general del ejército. Cuando al año siguiente se produjo una rebelión, César Borgia murió en combate mientras sitiaba el castillo de Viana. Hay que tener en cuenta que en ese momento Navarra está en lucha continua con Castilla, porque Castilla quiere ocupar Navarra, y de hecho César Borgia morirá defendiendo Navarra después contra los castellanos, defendiendo a su cuñado, el rey Juan de Albret. En noviembre de 1504, la reina Isabel, en su lecho de muerte, agregó a su testamento una condición: nombraba gobernador de Castilla a su esposo, el rey Fernando. Pocos días después, falleció. La nueva cláusula testamentaria significaba que a la muerte de la reina, la corona recaería en su hija Juana, pero si ella no se encontrase en condiciones efectivas para gobernar, sería Fernando quien gobernase como regente. Esta previsión era necesaria por cuanto hacía tiempo que se tenían sobradas evidencias de la inestabilidad psicológica de Juana. Por supuesto, Felipe el Hermoso no estaba dispuesto a aceptar la locura de Juana si con ella perdía el acceso al trono. Molestaba muchísimo, claro, es decir, Juana, por supuesto, a lo mejor tenía mal carácter, tenía algunas salidas de tono y algunas estridencias, pero claro, que una mujer sea malcarada en ocasiones, o celosa, que eso sí, y tenía aquello que llaman en el siglo XV locura de amor, es decir, que tuviera demasiados excesos amorosos hacia un marido, que por otro lado todos sabemos que Felipe el Hermoso era un mujeriego insaciable, pero que una mujer celosa no es una mujer loca, es decir, ahí se transgrede un poco la cuestión. Y por otro lado, el respeto que le tenía su hijo, Carlos V, a su madre, haciendo la reina de Castilla, que lo fue, y haciendo una cosa rarísima en la tradición dinástica europea, que es reinar con su madre. Demuestra que algo de toda esa idea de la locura también había mala conciencia en el seno familiar. Las Cortes, reunidas en 1505, no fueron favorables a Fernando, quien dejó a Juana y Felipe en Castilla y se retiró a Aragón. Sin embargo, Felipe murió poco después, en septiembre de 1506, y Fernando volvió a ejercer el poder en Castilla, gobernando en nombre de su hija. También en 1505, el monarca había contraído nuevo matrimonio con Germana de Foix, sobrina de Luis XII. Germana tuvo un hijo con Fernando, pero falleció al poco tiempo de nacer. A la muerte de Fernando, en noviembre de 1517, los reinos de España estaban preparados para Carlos de Gante.
Fernando de Aragón y Alejandro VI fueron acaso los máximos protagonistas del tiempo que les tocó vivir. Más aún, ellos, como pocos hombres, crearon con sus actos, con sus decisiones, con sus aciertos y errores, y hasta con sus arbitrariedades, el mundo que aún hoy vivimos.